Continuamos hoy, 14 de octubre de 2022, el estudio de la obra de el hermano N. Sri Ram, Un teósofo mira al mundo, en su página 60 y en el renglón que dice el término mundo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El término mundo, fíjense que viene con el título, ¿no? Un teósofo mira al mundo. Tiene hoy un significado global que antes no tenía. Y recuerden que él murió en el 73, pero ya en su época de esta conferencia, diga. Por favor, si me cierran. Yo lo cierro ahora. Llegó Max. Gracias. Llegó Cali, Gaspar. Por hallarse en contacto con todas sus partes, es un mundo que toca todas las razas, la fe y las culturas originadas y desarrolladas bajo diversas circunstancias, cada una con una escala de valores distinta de las otras. Es decir, la humanidad no ha progresado como un todo y en una sola dirección y en una sola cultura o en una sola línea de creencias o de lo que sea, o de investigaciones o de filosofías o de tipos de civilización, sino que hay desde los seres más intelectuales, las civilizaciones más científicas de la ciencia física, a tribus que todavía no tienen ningún tipo de contacto con los civilizados, o esquimales que viven aislados, ahí sí, no tan en lo global, pero de todas maneras que no tienen el tipo de relación que tienen los países de Europa o Norteamérica, etcétera, que aún en América del Sur tenemos tribus aisladas que no pueden contactar de la manera que nosotros contactamos, y cuando contactan no pueden comprender cómo vivimos los que estamos en otro nivel de relaciones externas, aunque en lo interno muchos seamos más atrasados los que vivimos en ciudades y en civilización, entre comillas, que los que viven en esas condiciones naturales. Pero de todas maneras, lo que no hay es todavía una comunicación, a pesar de tanto aumento de comunicaciones, viajes, transportes, etc. Es decir, que hay una serie de valores diferentes que son los que nos separan. Y hay una serie de evoluciones internas también diferentes que son las que nos separan, que son las que más nos separan, porque no es lo mismo un alma que evolucione por la línea del amor y del servicio y de la espiritualidad, a los que están totalmente, como dijéramos, obcecados por separaciones de odio, de incomprensión, de falta de espiritualidad, etc. Ninguno puede vivir hoy enteramente por sí mismo. Eso sí es bastante generalizado. Cada cual está sujeto a la influencia de los demás. Solo después de un periodo de desacuerdos, que lamentablemente continúan en muchos aspectos, o hacen crisis cíclicas, hemos llegado paulatinamente a la política de vivir y dejar vivir, que se hizo como un tipo de eslogan,
y que hoy se pone otra vez bajo ciertas condiciones de no solo de rechazo, sino de retorno a formas totalitarias de imponer la vida que un grupo quiere y no dejar vivir de otra manera a los demás. Nuestras animosidades, eso sí, él se daba cuenta que continuaban y que hoy se hacen casi que verdaderamente trágicas y peligrosísimas. Nuestras animosidades de hoy tienen otras causas más mundanas que las diferencias religiosas. Lamentablemente también ahí fuimos para atrás. De una relativa amplitud que los dos grandes congresos de todas las religiones, el de finales del siglo XIX, el del centenario del siglo XX y aún en niveles menos universales, pero repetitivos de este tipo de propósito de unir toda la fe religiosa, se han estrellado contra el recrudecimiento del fanatismo de distintos grupos, como si dijéramos, insistentes en que su religión es la única, que la guerra religiosa es necesaria para eliminar todas las otras formas de fe, de religión y aún de variantes dentro de la misma religión, que es lo que está pasando sobre todo en la religión musulmana, que se tienen más odio quizás la secta chiita y la otra y la otra y la otra, no voy a decir todas las distintas, los sunitas, etcétera, sino que también la tienen contra todo el resto de todas las religiones. Eso es una crisis que se recrudeció después del año 2002, del ataque a las torres y todo eso, pero que venía, como es natural, porque si no, no se produce ese ataque tampoco. Pero el problema de las diferencias raciales es todavía, como pasa actualmente en África, algo que deja a la gente perpleja por la hostilidad manifiesta en lo tocante a relaciones humanas grupales. Y, por ejemplo, una de las minorías que en este país, estamos hablando ahora aquí de Estados Unidos, que las minorías, uno piensa, bueno, los latinos han sido tan discriminados como han sido las personas de raza negra que venían de la esclavitud directa, como los indígenas, como los asiáticos, etc. Pero es, vamos a decir, impactante que el año pasado, que eso fue en el 2021, 3 latinos ocupando cargos de la ciudad de Los Ángeles, precisamente, hayan sido grabados despotricando, entre comillas, ¿no? Porque es algo que es, vamos a decir, impactante. De todos los negros, de los asiáticos, de los de Armenia, de los judíos. Oíganme, ¿cómo puede haber entre 3 personas latinas que han tenido que sufrir parte de de ese rechazo por cultura, por color de piel, por lo que sea, y que hablen mal de todas esas personas y despectivamente sobre todo de el hijo de uno de sus copartícipes en esa política, porque el muchachito es de piel oscura? Es un índice de cuánto queda por hacer para que la fraternidad pueda llegar a ser una realidad. De cuánto prejuicio mental, pero de corazón, entra en una falta de amor total por las personas de diferentes aspectos o de diferente formación cultural o lo que sea.
que no se, que no se sientan solidarios de que todos ellos tienen que haber tenido alguna experiencia negativa de ese tipo en una sociedad como esta tan discriminatoria, y que sean capaces de sentir lo mismo por los que son diferentes a ellos, es verdaderamente irracional. Y es para cada vez preocuparse más. Y los que están escandalizados porque alguien haya hecho la grabación y la haya, como dijéramos, difundido como un año después. No si ese es el karma, el menor karma que han tenido. Y esto es lo que dentro de poco no van a hacer falta grabaciones. Recuerden que estamos utilizándolo. HP habla de eso. La humanidad se va a hacer transparente. Nadie va a poder ser hipócrita con otro, porque todos nos vamos a ver áuricamente, mentalmente, emotivamente. Y el ser humano cambia, o nos arrancamos pedazos unos a otros todos cada 5 minutos, porque nadie va a poder simular, que es lo que todavía está haciendo mucha gente, que es solidario, que es político y que trabaja para todo el mundo. Esos conceptos que se usan en la política sobre todo, y que los políticos son los que más carecen de esa espiritualidad. Es verdaderamente desolador cuando estas cosas se descubren, y sobre todo cuando vemos que después esas personas que fueron sorprendidas en una, vamos a decir, en una franqueza que tuvieron entre ellos, se quejan de que haya alguien que secretamente haga eso y que eso es una violación. No, la violación es la de ellos, que no saben sentir humanidad por todos los demás seres que les rodean, ¿ya? Y políticamente lo quieren aparentar para poder tener eso, un acceso a riquezas, a esto, que son políticos corruptos, tan corruptos como cualquier otro, aunque sean de minorías. Es de verdad que cuando salen estas cosas, uno se queda, como si dijéramos, impactado. Es impactante. La era actual continúa. No, perdón, me fui. Nuestras animosidades de hoy tienen otras causas más mundanas que las diferencias religiosas. Pero el problema de las diferencias raciales todavía, bueno, sí, yo lo había leído, como pasa actualmente en África, algo que deja a la gente perpleja. Es verdad, esto deja perplejo a uno. Por la hostilidad manifiesta en lo tocante a relaciones humanas grupales. De todos los grupos, hermano. Es que no hay un concepto de humanidad a pesar de todo lo que ha avanzado. El transporte, las comunicaciones, las relaciones familiares, interraciales. Todo eso ha aumentado enormemente, pero casi que en la misma proporción aumenta la separatividad en el corazón y en la mente de los seres humanos. Es la verdadera espiritualidad. No acaba de nacer en la humanidad como mayoría. Seguimos siendo minoría los que tratamos de hacerlo, y así todo. ¿Cuántas veces no nos sorprendamos? Un pensamiento que nos avergüenza o un sentimiento que nos avergüenza, porque nos sentimos separados de algo, de alguien, por algo que dijo, por algo que hizo, por algo que nos ha perjudicado. Y no debemos de sentirlo. Debemos de ser conscientes de que todos tenemos limitaciones, pero que seguimos siendo una sola vida, todos, pase lo que pase. La era actual, y entonces, entre paréntesis, añade, justificamos el uso de la palabra era, y la pone entre comillas, por los cambios tan radicales que se han experimentado y por los grandes alcances que han tenido. Claro, es una nueva era.
pero a la que no nos acabamos de incorporar todos los seres en una era de comunicaciones, una nueva era de muchas cosas, en una nueva era de muchas legislaciones en muchos países. En eso hay muchos países que sí han avanzado, pero que el corazón no la cumple, aunque las legislaciones de los países impidan que hagan las barbaridades que se hacían antes en muchos lugares, que no se impiden en otros. O el problema de esta misma niña o muchacha que mataron o que murió, vamos a decir, quizás no la hayan matado, pero ellos alegan que no la mataron, que se murió de una enfermedad, pero ¿por qué la habían detenido? Porque no dejaba una cosa que es cultural o que es religiosa, pero que cada uno se pone o se quita como debe de ser, porque cada uno debe vivir y dejar vivir. Y eso lo vemos, el problema de Irán puede llevar a una guerra civil. Y entonces no hay, ni se ponen de acuerdo para poder, como si dijéramos, comprender que no pueden seguir siendo tan fanáticos. No importa si murió o no murió ahora, lo que importa es que no cambian y que siguen asesinando porque por las demostraciones de protesta han asesinado a más porque quieren vivir distinto, que no quieren tener esa obligatoriedad, porque son cosas externas, eso no es religiosidad. Entonces no, seguimos en todos estos países, pero sigue siendo la humanidad, que es lo que es triste, parte de esta división y la justifica por cualquiera de estas cosas. Pero lo que no se justifica es que haya esta división y que se sostenga públicamente como algo legal o como algo de deber o como algo impositivo. E igual pasa con todo lo demás. La verdadera ética, la verdadera religiosidad, la verdadera moral, ya no la ética que es lo superior, pero bueno, aún la moral, no pueden imponerse. Y las leyes no pueden inmiscuirse en eso. La ley tiene que nada más que proteger la vida honrada y decente contra robo, a secuestro, asesinato, etc. Eso es donde único tiene que haber leyes, porque claro, eso sí es violencia y peligro o pérdida de la vida de otras personas. Pero por costumbre, por normas religiosas o de o familiares de la antigüedad, etcétera, etcétera, debe de haber libertad absoluta y debe de haber respeto absoluto. La cumple quien cree en esa línea ética, o en esa línea de moral familiar o de moral religiosa, etcétera. Los demás podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que dejar vivir. Y vivir nosotros lo que consideremos sí de importancia, tanto ético como moral, como etcétera. Pero perseguir, eh, eh, privar de libertad, agredir, etcétera, aún criticar de una manera soez, etcétera, eso tiene que cesar. La humanidad tiene que cambiar. Si no, nunca va a haber un progreso humano verdadero. Así que, quitando ahora el paréntesis, la era actual se caracteriza por el extraordinario estímulo de la mente del hombre común, causado por la radio, la prensa y los libros. Fíjense, no habla ni de la televisión ni de internet, que no existía. Imagínense ahora lo que se podría haber agregado por el señor Sri Ram. Así que, claro, por eso es una nueva era. Pero en lo externo, y no acabamos de cambiar en lo fundamental, lo interno. Ahora, el estímulo de la mente sí, por eso continúa. Y por eso la crisis se hace más terrible.
porque ya nadie, las redes sociales son, como si dijéramos, ¿cómo se llama? Fuegos que prenden y se riegan de una manera todavía peor cuando son negativas. Así que la era actual se caracteriza por el extraordinario estímulo de la mente del hombre común causado por la radio, la prensa y los libros, que tanto disfruta, así como por la opresión de la vida y los cambios que ésta ha originado. La velocidad con que hay que vivir, la presión externa sobre la vida normal humana, que ya no es una vida verdaderamente normal. El hombre ha aumentado considerablemente el caudal de sus conocimientos con respecto al mundo material, así como también ha adquirido un interés especializado y una actividad que marchan al par de ese conocimiento. Es decir, que ese es uno de los que, cuando no se asimilan correctamente estos factores, pues hacen más crítica la era. Cuando se asimilan correctamente en un nivel de absoluta libertad interior y de un absoluto respeto a la libertad exterior, que es las dos combinaciones que hay que lograr en cada ser humano, o por lo menos en la inmensa mayoría de los seres humanos, y lamentablemente eso no es así. Es lo único que podría traer un equilibrio. Pero, por el contrario, este mismo hecho de las redes sociales se usan para desestabilizar, perseguir, hacer protestas violentas o movimientos violentos, etcétera, que dañan la libertad ajena o que por lo menos amedrentan el uso de esa libertad. Desde un cierto punto de vista, el mundo se ha empequeñecido porque sus partes más distantes se han acercado en virtud de la rapidez de los transportes. Ya no queda nada extraño ni remoto, como en los días en que apenas si se sabían los nombres de esos lugares. Es decir, que salvo las excepciones que siguen habiendo, el resto de la civilización o de los países que llamamos civilizados, que no se deben de llamar así, que llamamos tecnologizados, que tienen tecnologías, que tienen ese avance tecnológico, pues indudablemente que ya estamos, como si dijéramos, en una sola dimensión, en una sola comunicación instantánea a través de los teléfonos, a través del internet, a través de todo. Nos podemos poner en comunicación instantáneamente, pero esa comunicación no es siempre la más adecuada, ni parte siempre de una mente respetuosa y de un corazón amoroso. Y ahí donde estamos fallando y donde seguimos en el nivel de las cavernas, en el nivel de las persecuciones de todo lo que es diferente a uno, y no permitir la vida de los demás como cada uno la decida. El respeto a la libertad ajena. Pero desde el punto de vista contrario, el mundo del hombre individual con sus intereses es donde el egoísmo, el deseo nos divide casi que universalmente, y actividades que también se inmiscuyen en la vida ajena, etcétera, etcétera, se ha expandido con una velocidad pasmosa.
Es decir, que la envidia, la persecución, el no, vamos a decir, respetar esas mismas expresiones que queremos que se nos respeten a nosotros, o que queremos imponer nosotros aún a los demás, pues agrava todo. Ese es el sentido contrario que se refiere aquí el Señor Sri Ram. Y eso es lo que ha seguido aumentando enormemente aún después de su muerte en el 73. 1973. Esos 28 años y los 22 de este son extraordinariamente, o 27 del siglo pasado, son enormemente, 49 años, casi medio siglo, son enormemente terribles y nada más que hacen agravarse y agravarse y agravarse. No hay un solo país donde haya unidad. No hay un solo país en que las personas se lleven bien. No hay un solo gobierno que esté funcionando bien en el mundo. Italia acaba de pasar por unas elecciones que ustedes saben que han sido reñidas y esto y lo otro. Y ya estaban temiendo de que hubiera que hacer nuevas elecciones. En Inglaterra, que acabó de sustituir al primer ministro, y ya igual estaban que si hay que hacer nuevas elecciones, porque no pueden ponerse de acuerdo. Los parlamentos son inútiles. No hay una verdadera cooperación entre los distintos factores del gobierno para que cada uno ceda un poco y el otro coopere a lo que es bueno, porque siempre tiene que haber algo bueno en las propuestas de los demás. Y aquí ni hablar, aquí es una cosa ya al borde de la guerra civil. Es algo que uno no se puede, como dijéramos, explicar cómo puede haber tanto fanatismo casi universal y por tanto divisiones casi de mitad a mitad de todas las poblaciones. El resultado de todo esto es que el hombre, abarcando en este término a toda la humanidad, tiene hoy una perspectiva fundamentalmente más material. El materialismo se ha reforzado de una manera inconcebible de la que tenía, pongamos por caso, hace 100 años. Es decir, el progreso ha sido utilizado para nada más medirlo materialmente. La espiritualidad, que se consideraba casi perdida a fines del siglo XIX, hoy en el pleno siglo XXI, está casi que irreconocible en ningún ser humano. Aún los pretendidos o pretendidas organizaciones religiosas o filosóficas espirituales, nada más que en un 99.99% de sus componentes, no vamos a decir de la institución como tal, pero de sus componentes, sigue en la práctica una vida más material que la de los mal llamados escépticos materialistas del siglo XIX, que no eran tan materialistas como ahora. Estamos en una crisis de materialismo rampante, y disfrazado de espiritualidad en un enorme número de instituciones religiosas que en las fines del siglo XIX, las que permanecían, trataban de ser menos materialistas, al menos en apariencia. Hoy no tienen ningún ambaje en demostrar su materialismo, en vivir del diezmo de las donaciones, en llevar vidas de multimillonarios
y la mayoría de sus feligreses o de sus seguidores están muriendo en la pobreza y lo siguen explotando misericordiamente en vivir de la depredación, tanto de trabajo esclavo o semiesclavo, como de esclavitud sexual, etcétera, etcétera, o agresiones sexuales de los que están al frente, aunque los condenen, por ejemplo, porque el caso este de México, de la luz del mundo, todos los feligreses siguen detrás de ese hombre, aunque esté metido dentro de la cárcel. Y siguen persiguiendo a los que, o tratando de perseguir a los que lo denunciaron, o a las que lo denunciaron. Uno se queda verdaderamente pasmado. Hace 100 años eso no era tan descaradamente protervo y mantenido así, y la gente se encoge de hombre y sigue. Y todavía dice que son creyentes. Y persigan a los que no piensen como ellos. Es esta una perspectiva creada por la preocupación del hombre en lo que se refiere a la naturaleza de la materia tratada por la ciencia. Pero más aún por las conveniencias que le ha traído y por el éxito de sus métodos. Y por eso en la práctica todo el mundo lo que quiere vivir lo mejor que pueda. Ayudar a alguien, sacrificarse, enviar pensamientos de amor, de paz, de esto, es resbala. La absorción creciente que la mente realiza de las conquistas de la ciencia y de la técnica se acompaña de una pérdida gradual de los valores que se han obtenido anteriormente apoyados en la tradición del pasado y que habiendo degenerado en el transcurso del tiempo, entrando en conflicto con la ciencia, han sido atacados con éxito y vencidos. Aunque por contraste, tenemos una serie de extremos de esos dogmas que hoy son hasta protegidos por leyes. Ayer me enteré, porque yo no ni sabía eso, de que una línea que practica la poligamia por razones religiosas, entre comillas, y que es un gran negocio en esa línea, como es natural, porque la cantidad de esclavas que tienen es extraordinaria. Obtuvieron en ese estado, en uno de los estados de este país, Estados Unidos, tan mojigato, tan, ¿cómo se llama? Seguidor de dogmas, que se aprobara de que en ese estado es legal la poligamia y no puede perseguirse a los polígamos. Porque es donde está el centro mayor de economía y de dominio de ese grupo. Y lo logró uno de los dos partidos tradicionales de este país, los legisladores de ese estado, de ese partido. No vamos a decir porque yo no estoy para estar hablando contra un partido ni otro, porque entonces caería yo en la misma barbaridad. Pero me quedé así, y está con los datos y todo de la fecha de todo eso. Y fue en finales del siglo XX, y no en el XIX ni en el XVIII, en finales del siglo XX, después que ya Enes Ram no estaba entre nosotros, lamentablemente. Así que, aunque los dogmas han sido tan atacados y vencidos, por contraste quedan dogmas aún en países como este, y se les dio fuerza legal a que vayan contra los dogmas del matrimonio sacrosanto del cristianismo. Y es una línea cristiana la que hace eso. La fuerza
uno se queda así y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Y a través de ello es que existe esa esclavitud de esas pobres mujeres, pero aún de hijas y todo, es toda una maquinaria de esclavitud, porque allí es obligatorio que ellos pueden dominar así. Quiero decir los hombres, ¿no? Que son los que son polígamos. Las mujeres igual, efectivamente, a ellas no les permiten la poligamia. Es decir, la poligamia es masculina. Del machismo del siglo ni se sabe qué. Bien, la fuerza de la expansión material ha sido tan grande que los estímulos que han traído a la vida del hombre han tenido la virtud de acabar con todas las consideraciones que le daban la medida del conocimiento que poseía. Es decir, todo esto es un desfase. ¿Se dan cuenta? No hay un equilibrio del progreso interno compensado con ese progreso externo de la tecnología y de la ciencia, sino que el desequilibrio lo que ha hecho es aumentar, lamentablemente. Y esa es la crisis que vivimos en nuestra humanidad. Y que solamente la puede volver a equilibrar una verdadera espiritualidad que sea verdaderamente omniabarcante y verdaderamente científica en el sentido del ocultismo verdadero, no tampoco en el psiquismo y en toda la nueva era en el sentido, ¿cómo se llama?, superficial de la palabra que se dio a los que tomaron gran parte de la gran filosofía que la sociedad teosófica y movimientos afines fueron difundiendo entre finales del siglo XIX y el siglo XX, y que lamentablemente son tan superficiales y tan aberrantes como cualquiera de los psiquismos que acompañaron o que trató de poder llamar a la verdadera ética interna, porque indudablemente que el espiritismo, o sea, tuvo aberraciones enormes desde el siglo XIX, y aunque esas aberraciones en cierta línea y su auge en una proporción desmedida terminaron junto con el término del periodo aquel de materialización, pero sigue habiendo un psiquismo como resultante de toda esa herencia psíquica que sigue haciendo mucho daño y que sigue dañando la verdadera espiritualidad. Fíjense lo complejo que es el problema de todo este proceso entre el siglo XIX y lo que llevamos del XXI, de los 22 años, que están ya casi terminando. Tenemos ahora un número mayor de estímulos para los sentidos que las invenciones científicas se encargan de proveer de diversas maneras, y también contribuye a aumentarlos las actividades comerciales, otro de los niveles de degeneración de nuestra era, que no escatiman esfuerzo para el logro de sus beneficios, el lucro, sin escrúpulos, sin fin, sin fijarse en los medios, y por tanto todo ese lucro es no ético, engendra karma, y por eso el karma de la humanidad cada día se complica más, porque la gente no quiere darse cuenta. Esa es una de las crisis de la población cubana, que ha roto con todas las normas éticas, y como no quieren, como dijéramos, incorporarse
a un verdadero servicio a la comunidad, etcétera, que no ven tampoco en los que, entre comillas, se autotitulan cooperadores, pues han perdido todo sentido de la ética, de la moral. Oye, no hay esto. No, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Resuélvelo es robarlo. Critican a los que hacen cosas incorrectas de acuerdo a la moral socialista, entre comillas, de allí. Que ya no es verdadera moral socialista, pero bueno, hay que ponerlo entre comillas. En un 99%, no digo que todo, pero un 99% hay que ponerlo entre comillas. Y entonces la gente lo resuelve robando. Y le llaman a robar, resolver. No, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Y la mayoría de la gente, entre las necesidades, las carencias y todo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y lo acepta y contribuye a resolver. Eso es así, hermano, y eso es lo más triste. Cada vez que yo he ido, vuelvo con el corazón en el piso. Por otras partes, por todas partes, perdón, por todas partes, vemos más concupiscencias, porque igual la radio, después la televisión, después, bueno, el cine primero, después la radio, la televisión, etcétera, fueron, como si dijéramos, catapulteando la concupiscencia como una forma de arte, sobre todo cinematográfico, etcétera. Y entonces las personas no tienen, con tanto estímulo, ya no tienen ningún punto de no más allá para crecer las concupiscencias y más excesos que nunca. Y lo vemos, no, esa es la vida, ¿no? Disfruta. Por eso, aunque el hombre ha alcanzado una cierta madurez mental, pero no espiritualista, sino materialista, no trabaja empero con una mente pura, ni siquiera, fíjense, ni siquiera, fíjense la gravedad de lo que él va ahora a plantear, ni siquiera con una mente normalmente lógica. Claro, porque eso es lo que se desfasa todas las proporciones por todos estos excesos, sino que elabora sus pensamientos con una mente dominada por el deseo. Eso es lo que Krishnajit siempre enfatizó. Mente deseo no espiritualiza. Si no ponemos atención a que la mente nuestra no esté entregada a los deseos, no esté dominada por el deseo, jamás habrá espiritualidad. El deseo es la inversión de la voluntad divina en una hambre por vibraciones externas que nos satisfacen. Es decir, deseo por placer, búsqueda de placer. Y por ello, esa es casi que el 99.99% de los empeños humanos de hoy, de la vida moderna. Parece haber alcanzado la cúspide de un estado similar a la adolescencia por el fuerte impulso de las pasiones que todavía dominan sus pensamientos. ¿Por qué hay tantos suicidios y cosas horribles en la adolescencia? Porque no hay madurez. Pero la madurez mental no ha sido en el nivel ese ético
para que no haya esa crisis del adolescente en que los deseos se van por encima de la razón y que solamente si maduran después de los 18, 20 años, etcétera, cuando el vehículo mental, sobre todo a los 21, ¿no?, debe predominar sobre los deseos, debe, y después debe poder transmutar los deseos en voluntad, porque eso es lo que es la verdadera madurez mental. Transmutación de los deseos en voluntad, comprensión de que el deseo nunca satisface y nunca va a saciarse. Y es por eso que lo invierte en voluntad, no lo tiene que perseguir, no lo tiene que refrenar, no lo tiene que reprimir, tiene que transmutar. Aquí, si no hay una escuela espiritual verdaderamente profunda, esa capacidad de atención que transmuta nunca se alcanza. Y por eso la humanidad va cuesta abajo y sin freno. Así que parece haber alcanzado la cúspide de un estado similar a la adolescencia por el fuerte impulso de las pasiones, claro, que son propias de la adolescencia, que todavía dominan su pensamiento. Y aunque haya un crecimiento mental por la parte tecnológica, por la parte psicológica, el ser humano se hace cada vez más desbocado en deseos y es incapaz de madurar los deseos transmutándolos en voluntad. Se hace incapaz. Tiene la edad adecuada ya, de 21 a 28, de 28 a 35. Eso es que debe de, como dijéramos, ampliarse y completarse. Pero, o aún a los 42, es donde ya Buddy puede estar más completo. De 42 a 49 que debe de haber el séptimo ciclo. Y ya Atman debe de ser el que domine. Es voluntad pura, pero quiero decir, como espíritu total. De un ser que siga evolucionando, que no pare su evolución. Claro, nosotros nada más, la mayoría, vamos al nivel personal hasta los 21, en que la mente concreta ya se establece, en que podemos usar esa mente para una carrera, para un estudio universitario, etcétera, etcétera, o completar lo que hace un doctorado, etcétera, porque ya en sí la universidad se puede tener ya a los 21. Pero una especialización, una cosa más alta, que puede ya entrar en niveles abstractos, pues de 21 a 28. Pero de 28 a 35, eso hay que llevarlo a la plenitud de esa abstracción, que en los 42 se hace búdico, en los 49 átmico. Aún en el placer llegamos a un punto. Bueno, espérese. El ocio impera ahora en el mundo a causa de la máquina que lo hace todo. Y claro, y esta holganza induce al hombre a alentar nuevos deseos que no le traen la felicidad que busca. Ese es otro de los efectos colaterales de una tecnología. Antes había que trabajar no solo, primero eran 48 horas en la semana el mínimo, había personas que tenían que trabajar aún los domingos, etcétera. Después vino la semana de 44 horas, después la semana inglesa de 40 horas y después en muchos lugares pues mucho menos, mientras menos tiempo lleve el poder alcanzar
determinados logros en un trabajo tecnológico, etc. Y entonces, el ocio es la madre de todos los vicios, en primer lugar, si no hay una espiritualidad. Y esa holganza se vuelve entonces nada más que búsqueda de placer. Y por tanto, el fracaso de la vida y la no elevación de la conciencia hacia los niveles de su alma espiritual, de su tríada espiritual. Aún en el placer llegamos a un punto álgido del que debemos descender buscando un instante de reposo, de relajación de la atención. Es decir, es imposible someter el cuerpo a la búsqueda del placer exclusivamente, porque el cuerpo se enferma o estalla, aún por exceso de placer nada más. Y por tanto entra en ragavesa. De un exceso de placer pasa al exceso de dolor, o de un exceso de atracción pasa a un exceso de rechazo, que es como se debe traducir raga y besa. Raga es lo que nos atrae, pero claro, nos atrae lo que es placentero, mientras somos materialistas sobre todo, y besa es lo que nos es repelente, lo que nos produce algo negativo, pero es que el exceso de placer produce ese rechazo. Y por ello, la ley de los mismos cuerpos nos lleva a una crisis y a un punto sin retorno. Nos hemos dado a vivir a horario en un mundo de antagonismos en el que hasta la más mínima medida de un esfuerzo cuenta para la consecución del éxito. Y sobre todo eso, todo el mundo quiere éxito. Éxito se mide sobre todo por la fama, por la riqueza. Las dos patas de la misma tijera. Y con ello queremos de verdad resolver todo en nuestra vida. Éxito, fama y dinero. Fama y dinero. Esos son como medimos el éxito en general. Vemos una competencia muerta en el comercio. Los tratados de libre comercio y toda una serie de cosas no son nada más que una pinturita o un velo tirado encima de la desnudez de la ambición desmedida de que yo tengo que hacerme el más rico y tengo que hacer más pobre a todos los que me rodean, porque yo tengo que ser el único rico o el más rico de todos los ricos. Así que vemos una competencia a muerte en el comercio. Las fábricas de armamentos, que son los que más, como dijéramos, opulencia proporcionan a sus dueños y a todos los relacionados con la industria armamentística. La diplomacia, las campañas electorales para no aumentar 100 esferas menores en las que la rivalidad es el motivo principal que mueve los intereses de las partes. Sí, eso es la batalla de la orden del día de todos los países, de todos los seres humanos, salvo excepciones que confirman la regla. Porque son tan pocas excepciones que aunque muchos aparentan como que no están en rivalidad, en realidad la están ocultando, pero siguen empeñados en ser rivales de todo el que se les pueda ocurrir que les hacen sombra. Y eso es también
Los que no como libran la guerra abierta, la están librando en una forma, vamos a decir, aparentemente pacífica. Pero son la excepción que confirman la regla, como les dije. Hay menos concentración a causa de la dispersión del pensamiento en la vida moderna. Fenómeno que se puede apreciar perfectamente en el contenido de los periódicos que nos muestran las incitaciones, cambios, desconciertos y, lo peor, sensacionalismo a que gusta someterse al mundo en que vivimos. Última hora. Y ahora está igual en internet los titulares en rojo en los sitios web. Sigue esta noticia en vivo, etcétera. Son incitaciones nada más a todo ello. Y por tanto, a que nadie piense verdaderamente. Van como mariposas de flor en flor, enterándose de titulares o lo más esto y lo otro, y la persona está totalmente con tantas cosas que pasan en el mundo entero a la vez, están totalmente, vamos a decir, descentradas de un pensamiento atento a algo que deba de resolverse, a algo profundo, a una situación que mueva la compasión, etc. Existe más libertad en todos los órdenes, y pone entre paréntesis, exceptuando los estados bajo dictaduras, lo que en parte se debe al derrocamiento de los viejos gobernantes. Pero, el pero es donde viene entonces lo más terrible, pero que en función se debe a la naturaleza misma del espíritu de la época, que ha puesto fin a todo un continente del pensamiento y se dispone a todas luces a construir otro. Pero, como ustedes ven, aquello fue más pasajero de lo que parecía. Y hoy hay nuevas estructuras tan rígidas como las que se derrumbaron en virtud de aquello que pasó en el siglo XX. Y que no, que encalló otra vez porque no, si no hay espiritualidad, encalla. Y obviamente eso es imposible porque una ortodoxia antigua fue muriendo, pero en una forma subrepticia, nuevas formas de totalitarismo, ortodoxias, como dijéramos, menos perceptibles, son las que están constantemente asediando la vida humana. Hay menos ortodoxia, pero también encontramos menos fe en los ideales y más incertidumbre por haberse abandonado las antiguas amarras y fondeaderos. Es decir, lo que hay es un estado de desconcierto. Y el desconcierto se usa por parte de los que sí están de todas maneras empecinados en dominar a todos los demás. Y entonces se ha ido sustituyendo un tipo de dictadura con otro tipo de totalitarismo, como si dijéramos igual, velado, aparentemente
inexistente, pero que en la práctica no deja ni un solo verdadero sitio a la verdadera maduración espiritual de cada uno, con respeto total a cada uno de los que maduran internamente en lo espiritual. Las tendencias de los hombres y cosas a que todo el mundo ha estado sujeto llevan a la inevitable supresión de las viejas ataduras y al establecimiento de contactos nuevos y menos permanentes. Por eso se suceden caídas de gobierno una tras otra, caídas de confianza en un partido o hasta la disolución de partidos enteros para que surjan nuevos que devuelven, nuevos mecanismos que se vuelven a enmohecerse muy rápidamente y a dividirse, sobre todo, la división en la que está predominando en el mundo de hoy. El viejo régimen ha tenido que romperse y desaparecer, y con él se fueron naturalmente los viejos principios y los viejos ideales religiosos, sociales, feudales, monárquicos y patriarcales, la unión de la familia y otros que constituían su razón de ser y su vida. Por eso hay esa, sobre todo la ruptura de la familia, es la más connotada de todas estas cosas y la que no se ha podido sustituir con nada, ni tiene sustitución. El ser humano tiene que encontrarse más a sí mismo en esa autotransformación interna para que pueda restablecer la unión verdadera de la familia en el sentido, como es natural, verdadero. Un nuevo sistema significa nuevas relaciones entre Estado y Estado. En la última etapa de él fue el nacimiento ya de las Naciones Unidas, esa que ya es hoy una caricatura, y que el mismo Ginare que vivía en aquellos momentos, expresó de que la forma en que se había redactado, sobre todo el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, porque la Liga de las Naciones fue entre gobiernos y se declaró como gobiernos, etc. Se trató de hacer un esfuerzo y Ginare Daza, sobre todo, que escribió varias veces al principio, que claro, uno siempre tiene que tener esperanza y el esfuerzo en aquellos momentos trascendió en ciertos, consideramos, en ciertas, a través, vamos a decir, de ciertas inspiraciones. Eso si se hubiera mantenido y la humanidad hubiera podido salir de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con esa conciencia de la búsqueda de la verdad, de la realidad, de la espiritualidad y de la familia, nosotros, nunca ponerse yo o el gobierno o los gobiernos, tal cosa, en terceras personas. Podía haber habido esa inspiración que, vuelvo a insistir, Ginare Daza decía que venía de los grandes seres de la fraternidad, que trató de impulsar una reconstrucción del mundo diferente, pero vemos que no. Enseguida vino la Guerra Fría, la misma forma de el uso por primera vez de una venganza contra el pueblo japonés, porque fue lo que en la práctica se cometió, y el horror de esas dos bombas atómicas, etcétera, pues no debían de haber sucedido. Y es lo que yo creo que kármicamente ha hecho peor influencia en la humanidad actual, porque es un karma,
Y es un karma espantoso. Así que todo eso se dio para un cambio de vida. Un nuevo sistema significa nuevas relaciones entre Estado y Estado, cosa que no sucedió. Relación que es mucho más variada y amplia en su contenido que la anterior en virtud de la multiplicidad de puntos en que los intereses y actividades convergen o disienten entre gobernantes y gobernados, donde apreciamos mayor intensidad en sus relaciones entre empleadores y empleados, que llega al máximo y donde cada uno trata de mantener su posición, extendiéndola todo lo posible, emprendiendo una lucha sin cuartel entre el hombre y la mujer. Otro de las luchas que parecían que se estaban ganando en muchos países y que en la práctica vemos que han habido retrocesos en muchos también de esos países, a pesar de las leyes. En la práctica, es la vida práctica la que da si de verdad se está avanzando. Porque hasta en esto encontramos una oposición de intereses puesta de manifiesto por los diferentes movimientos feministas del mundo y que han originado un cambio en sus relaciones mutuas entre Oriente y Occidente, donde sigue habiendo abismos muy grandes entre ambos sexos, donde encontramos que el dominio del uno sobre el otro, una relación que los une, está cediendo puesto a una igualdad relativa entre los jóvenes y los viejos, impulsados por intereses distintos y cuya influencia mutua decrece cada vez más y hasta entre Dios y el hombre, porque el hombre tiene nuevas ideas acerca de Dios y se ha liberado del cautiverio de las creencias que le fueron impuestas y que continuó aceptando por costumbre. Ahí falta un punto, porque eso, el punto debe de estar bien claro. Las nuevas relaciones creadas por el cambio de condiciones, que han ido en aumento por las exigencias de la época y que representan un estado de transición en el progreso de un movimiento que todavía no ha terminado, son relaciones que no se basan en principios determinados, sino en su mayor parte en la oportunidad. Es decir, que debían de haber hecho y debían de continuar siendo muchas más ricas en movimiento, para que todo lo anquilosado se fuera de verdad apagando en las generaciones anteriores que estaban todavía recibiendo el resultado de todo ello, y que las nuevas generaciones tuvieran el tipo de educación totalmente humano, superior humano, que José Martí expuso en su fragmento de su prefacio a un libro de poesía bajo el nombre Hallarse a sí mismo. Más cuán difícil es hallarse a sí mismo, como él comienza eso. Y por página y media de la obra, del prefacio, de aquel prefacio, trata un asunto totalmente diferente al de la poesía y de todo. El de una nueva generación de verdad que necesita la humanidad y que es lo que debía de estarse tratando de divulgar totalmente entre los seres humanos. Si no, esa nueva generación no puede tener la fuerza que se necesita para la espiritualidad y para la verdadera elevación de nuevas concepciones de la vida, sin imposiciones de creencias de odio cartón, como la señala
también Martí cuando hablaba de Annie Besant y su marido. Así que las nuevas relaciones creadas por el cambio de condiciones que han ido en aumento por las exigencias de la época y que representan un estado de transición en el progreso de un movimiento que todavía no ha terminado, son relaciones que no se basan en principios determinados, sino en su mayor parte en la oportunidad. Las fuerzas que se han traído a la existencia, libradas a su arbitrio, han dado como resultado una discordancia completa. ¿Ven? Él se daba cuenta del problema y no ha terminado. Este es lo trágico. Una discordancia completa, una desorganización muy grande y una frustración y un descontento palpables. 49 años después de su muerte, eso sigue, hermano. La discordancia se aprecia en el funcionamiento de los organismos, en el modo de proveer las necesidades comunes. Hay casi un país que la gente esté verdaderamente, establemente, bien ayudada, bien servida, y que los demás sean los que no tienen las circunstancias de que necesiten ayuda, que sean cooperadores y estén dispuestos a dar esa ayuda a los que la necesitan, porque siempre habrá estas dos cantidades de personas, las que pueden proveer, de hecho, tienen no solo la capacidad, sino las condiciones internas y externas requeridas, y las que, por condiciones sobre todo externas, no pueden hacerlo y necesitan ser ayudados. Y desgraciadamente no ha habido una concordancia entre las necesidades y los capacitados para cubrir esas necesidades. Así que la discordancia se aprecia en el funcionamiento de los organismos, en el modo de proveer a las necesidades comunes, en el aprovechamiento de la oportunidad, causando ese desequilibrio psíquico que caracteriza al hombre moderno en sus relaciones domésticas, por la crisis de la familia, y sociales, por las crisis económicas, políticas, etcétera, que siguen prevaleciendo en un mundo desequilibrado y por tanto una humanidad con desequilibrio psicológico. Fíjense con qué claridad él presentó todo esto. Tenemos mucha más libertad que antes, pero esta libertad significa anarquía y conflicto. Aunque han vuelto a predominar algunos regímenes totalitarios, sin un nombre específico o una línea específica socioeconómica, como era en la época de él, que sí, ella existían todavía, pero no había el predominio que se enseñoreó poco después, y que solamente se derrumbó y pensaba la humanidad que se iba a derrumbar definitivamente a la caída de la Unión Soviética. Hoy no tenemos ningún tipo de duda de que cambiaron de nombre, pero todo sigue igual. No hay, y al contrario, muchas democracias están retrocediendo en su calidad o en su capacidad de mantener un verdadero rejuego de que toda esta intranquilidad se pueda, como si dijéramos, ir canalizando con distintos experimentos de distintos partidos, etc. Claro, el fraccionamiento de los partidos exagerado que hay en Europa sobre todo, y en casi todos los sistemas parlamentarios, impide que pueda haber una
una solución menos compleja, vamos a decir. Fácil no, pero bueno, menos compleja o menos difícil. Tenemos que llegar a la convicción de que no puede existir relación ni civilización duraderas, relaciones duraderas y civilización duradera, si no se construyen sobre la base de ideales de fuerza perenne. Es decir, en las leyes ocultas de la naturaleza, en las leyes, pero que esas leyes vuelvan a ser apreciadas por la mente humana, por la conciencia humana, porque la mente, recuerden que la personalidad y la va siempre a deformar a través del deseo, que eso es lo que deforma estos ideales. No son verdaderos ideales, sino son formas subconscientes de deseo. Y eso todo tiene que ser la comprensión de estas leyes, que entonces sí sea el motor de cada ser humano, la ley, tanto de la vida una como de todo lo que funciona a través de la evolución en la expresión manifestada de esa vida una. Así que tenemos que llegar a la convicción de que no puede existir relación ni civilización duraderas si no se construyen sobre la base de ideales de fuerza perenne, ideales que influyan constantemente sobre el pensamiento y la práctica de los individuos, ideales a los que se dé pronta y voluntaria respuesta. Pero es que hay que comprenderlo en este nivel de leyes, no de un mero ideal del corazón, sobre todo del ser, no, sino que son leyes y el hombre lo que hace es penetrar el sentido más profundo de esas leyes, o de esa ley, que es una sola. Todavía tenemos que desarrollar ideales capaces de florecer en las condiciones en que nos encontramos. Es decir, que eso hay que proponérselo, lucharlo e intentarlo. Como decía la carta a Cine de Serapi, o creo que también, bueno, a Olcott, porque Serapi siempre usó o digamos, sí, porque Serapi no llegó a escribir a Cacho. Y Serapi era el que tenía vamos a decir, ese mensaje directo, try, en inglés, nada más que tiene 3 letras, try, inténtalo. En español no es tan, no es tan definitivo, porque la palabra corta tiene una fuerza enorme, try. En nosotros, inténtelo. La mayoría de nosotros, cuando vemos una cosa difícil, ni lo intentamos. Nos desalentamos y ya, y nada. Y nosotros sí, si somos verdaderos teósofos, si somos verdaderos estudiantes de esta línea interna de la ley superior, de la ley una, de toda la vida, sí tenemos que ser capaces de intentarlo. No me acuerdo ahora dónde está. Bien, lo que ha ocurrido, yo creo que es aquí, sí. En las condiciones en que ideales, florecer en las condiciones que nos encontramos, que son esas leyes. No es un mero ideal, pero se tiene que convertir en nosotros en propósito, o en ideal, el nombre no importa. Porque recuerden que Ninayi habló en contra de los ideales en un sentido diferente. Y aquí él lo está tratando en una profundidad, que por eso yo les digo, estos son leyes, no un mero propósito, no un mero ideal, pero sí tiene que estar muy claro en el valor que tiene eso como ley.
para que nosotros nos apliquemos a intentarlo. Lo que ha ocurrido no es nada menos que una revolución mundial que todavía no ha llegado a su fin. Es decir, él reconocía que el proceso era un proceso que no había llegado, que no, ni había triunfado, ni había terminado su energía. Es por eso que no ha llegado a su fin, porque mientras hay energía, va a mover a la humanidad, que presenta un aspecto constructivo por un lado y uno destructivo por otro. Es decir, que aquí es dual. Claro, porque toda manifestación tiene que tener la dualidad. ¿Cómo tenemos lo que ya somos copartícipes de esta labor de la sociedad y del movimiento teosófico? ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar para que lo constructivo sea lo adecuado y lo obsoleto sea lo único que afecte en el sentido destructivo? O que lo destructivo en el fondo venga por consecuencia, pero no por una acción que sería entonces equivocada. Y lo único que deberíamos actuar es por lo constructivo, que si es lo suficientemente fuerte, desencadena la ausencia del otro. Es algo natural, no hay que destruirlo, sino que pierde energía porque nadie se ocupa de la parte destructiva. Lo que no pueda adecuarse a las nuevas condiciones debe desaparecer necesariamente. Y lo que debe desaparecer es por falta de energía, porque no es ya propio de las condiciones de la nueva era, de esta nueva etapa superior. Las fuerzas que no puedan adaptarse constructivamente a la nueva estructura que está creciendo paulatinamente deben chocar inevitablemente, destruyéndose unas a otras. Es decir, claro, lo negativo, si usted lo deja, como son fuerzas de desestabilización, descentralización, etcétera, pues van a terminar sin energía ninguna. Se van a ir deteniendo vamos a decir, por consecuencia natural. La energía toda que es positiva va a ser, como si dijéramos, casi que incapaz de sostenerse por sí sola, de mantener energía. La energía la pierde. Y ahora nos dice las dos guerras mundiales que hemos pasado son producto de causas que han engendrado esta revolución y que forman parte del proceso destructor. Es decir, eso es lo que trajo indudablemente que el desencadenamiento de la incompatibilidad de todo lo viejo con el mundo que nuevo, de esta subraza nueva que tiene que nacer, que tiene que ser un mundo de fraternidad y de paz. Pero esos odios viejos tienen que eliminarse. Y en gran medida estas dos guerras mundiales fue el escenario de la expresión de esas fuerzas destructivas. También han acelerado la revolución en alto grado tanto los problemas que se han resuelto como los nuevos que se han creado.
la libertad de las naciones asiáticas y el concepto generalmente aceptado ahora de cooperación mundial y de unidad, expresado primeramente en la Liga de las Naciones, que ustedes saben no logró nada, y ahora definitiva y firmemente incorporado a las Naciones Unidas, en esta manera que les dije, mucho más relacionada con los pueblos, con la humanidad, vamos a decir. No habría hallado aceptación si no fuese por los procesos de la revolución. Es decir, de esa nueva etapa que empezó a vivirse y que lamentablemente se está materializando enormemente, pero que sigue moviéndose, eso sí, en la división esta que hay entre todos los seres humanos, en todos los países, en la no gobernabilidad de la mayoría de las naciones, y se ve que estamos en una etapa todavía de transición. Por ello, el pensamiento teosófico hay que guiarlo hacia la paz, hacia la espiritualidad, hacia la concordia, y cada uno de nosotros hacer todo lo que podamos en la vida privada para poder fortalecer la fraternidad a cualquier costa con todo ser humano, por poco que responda o por mal que responda, etc. Nosotros tenemos que dar un nuevo ejemplo de fraternidad y hacerlo, éramos denodadamente, repetidamente, no importa cuántas veces fracasemos o veamos fracasos a nuestro alrededor. Hemos adelantado mucho desde una era en la que la naturaleza, tal como la conocemos, ocupaba gran parte de la vida, incluso la humana, hasta otra edad en que el hombre domina el escenario con su pujanza y quiere ponerse en exclusiva evidencia. Nos encontramos en medio de una transformación global causada por una lucha a muerte que provoca confusión e inseguridad. Pero, como toda revolución, tiene que terminar, esta llegará a su fin. Y eso ocurrirá. Ahora tenemos aquí las condiciones que él veía cuando las fuerzas que han sido evocadas entren en un periodo de calma o de satisfactorio equilibrio. Por eso les digo, nosotros ya tenemos bastante después que él murió, 49 años más de todas estas mismas cosas horribles, y nosotros tenemos que llegar a poder inspirar o poder contribuir al menos en pensamiento, palabra y obra a una situación de calma o un periodo de calma, de satisfactorio equilibrio. Y entonces continuaremos el próximo viernes en la página 64, la revolución. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos vemos en una hora con los hermanos que estamos acostumbrados a estudiar la doctrina.